Noches de misterio. Desde el espacio nos observan seres desconocidos. No estamos solos. Llegó la hora de despertar a la gran realidad. Ufología, esoterismo, fenómenos paranormales y mucho más desde Santa Clara del Mar, Argentina, para todo el mundo. Bienvenidos a Noches de Misterio. Muy buenas noches de misterio. El estudio de la ufología u ovnilogía, sabemos a qué nos referimos, llamémoslo de una vez, de una forma o de otra. Nos habla de la investigación o estudio. Es el estudio de los fenómenos aéreos no identificados, ahora llamados FANI. Hace falta una mejor definición. FANI, WAP. Creo que se aproxima más. Pero llamémosle ovnis, FANI, WAP, BED para algunos. Sabemos a qué nos referimos. Hoy vamos a hablar de algún caso y también de cómo realizan la investigación. Hoy vamos a hablar con el investigador Carlos Vale, que nos va a comentar un poco cómo realiza la investigación. Hola Carlos, buenas noches. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, señor, muy bien. ¿Sabes una cosa, no? Hace 15 minutos aproximadamente me llama el amigo Javier Estañaro Sí. para decirme, Mario, te equivocaste con el apellido de Vales. Vos le ponés Vales sin ese. Le digo, así lo tengo en mi teléfono, le digo. Así que qué bueno. Corregido el error, señor Carlos Vales, vamos a hablar ahora Sí. de temas interesantes que yo sé que vos dominás por tantos años de experiencia en el estudio y la investigación de este tema. ¿Cómo se Y realiza o algunos cómo años, se algunos podría años. realizar una investigación, Carlos? ¿Cómo se podría? Bueno, primero tiene que haber gente que le guste el tema y que si quiere tener problemas económicos, tendría que hacerse investigador de OVNI, ¿no? La Claro. ley grosso. Ujú. Luego hay que tener movilidad para poder recorrer gran parte del país. Ajá. Y después, bueno, estar dispuestos a salir varios días fuera de Sí. casa y a tomar frío o tomar calor, porque este, esto también requiere de bastante esfuerzo. Ujú. Cuando juntas dos o tres más o menos que tienen investigadores o personas que les gusta el tema, ¿no? Sí. Y que están dispuestos a dejar Ajá. su familia, a pelearse con los demás Ajá. y, eh, y tratar de salir a investigar. Ujú. Eh, entonces se puede hacer una salida con aparataje, se puede mejor, porque tiene que llevar algo para poder, además de las cámaras fotográficas, Sí. cámaras de filmar, eh,
Yo tengo un aparato que es detector de electromagnetismo y Ajá, microondas, ajá, también de infrarrojo. Tenemos también binoculares para ver de noche, sí, binoculares que te marcan el lugar donde estás en la Tierra, te marcan ajá, los grados, ujú, eh, cámaras infrarrojas, sí, cámaras viejas, ujú, infrarrojas que tienen, que vos estás filmando y por ahí estás viendo algo que a simple vista no lo ves. ajá, claro, Bueno, y otros aparatos, handy, porque vamos varios y hacemos una triangulación, nos ujú, comunicamos con los handy en medio del campo, y un ajá, altímetro que vos mirás hacia el cielo y te marca el ángulo de grados que vos estás mirando, marca los grados de altura ajá, del ángulo, ¿no? sí, Y bueno, algunos aparatos más que fui comprando durante este tiempo, ujú, bastante tiempo. ujú, Y después cuando llegas al lugar, ponele un lugar donde te dicen que ocurren fenómenos. Lo primero que hacemos es ir a la policía del lugar, del pueblo, ajá, avisarle. notificarla, claro, Vamos a andar por la noche haciendo ujú, vigilia, hablando con personas, ujú, le damos nuestro número de documento y le damos la patente de los autos sí, para que ellos lo tengan en cuenta. Y de paso hablar con los policías que han tenido algunos casos. Hay ajá, que ser bastante caradura también, ¿no? sí, sí, Para con la gente que no conoce, ujú, te pitan y te dicen, ¿cómo? ¿Ustedes que son investigadores el fenómeno? Y bueno, algunos se enganchan porque les gusta el tema, otros no, otros te dicen, yo te vinieron hasta acá por eso. Y antes, en los años Carlos, 90, una 80, pregunta, era peor. u- Ahora por lo menos el una pregunta, fenómeno Carlos, más de una toda la gente, pregunta. ¿no? ¿Estás utilizando altavoz? Mm, ¿Qué sería altavoz con el teléfono abierto? Po- Porque acá rebota. ¿Querés que me ponga auricular? Va a ser mejor, me parece, porque se escucha medio con un eco Sí, de porque, fondo. A ver, me a ver, gustaría para que ya, te escuchen bien. ya te digo. Dale. Nos encontramos hablando con el investigador Carlos Vales. Carlos Vales tiene una amplia experiencia, una experiencia de muchos años en esto. Para ser investigador muchas veces del tema no hace falta título universitario ni nada, simplemente el interés, las ganas, ¿m? Y la voluntad que se impone para investigar estos casos, para hablar con los testigos, para estar en el lugar del hecho. ¿M? Y como bien dice Carlos, cuando se va a un lugar, él notifica a las autoridades policiales del lugar. Que no piensen nada extraño, nada raro, pero siempre es conveniente esto. ¿Mm? ¿Me escuchás, Carlos, ahora? Yo te escucho perfecto. ¿Vos cómo me escuchás ahora? Un poquito mejor, un poquito mejor. Igual hay Pero se escucha mucho hay mejor, eco. ¿eh? Sí, bueno, Mucho mejor se escucha. bueno, bárbaro. Discúlpame que te haya cortado, pero No, prefería no, que está se bien escuche porque bien. yo también escuchaba mucho eco. Sí, 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 con un eco atrás. Lo que yo A siempre ver, digo cuando pasan estas cosas, son los hombres de negro que están actuando. puede ser, puede ser. ¿Vos me escuchás bien ahí? Sí, sí, ahí perfecto, ahí perfecto. Estoy seguro que Bueno,
Ahí le Oyentes bajé y televidentes seguramente que también te van a escuchar bien. le bajé la voz para que no retumbe tanto. Una pregunta, Carlos, antes de Sí. que sigas. ¿El informe se realiza a través de preguntas prefijadas o se hace un informe de lo que vio la persona directamente? Bueno, nosotros lo que hacemos es dejar que hable el testigo sin interrumpirlo. Perfecto, bien. Hasta que no habla más. Ahí vienen las preguntas. Bien. Y también tenemos planillas de informe, Ajá. donde completamos lo que nos está diciendo en una planilla de informe para sacar más o menos el grado de extrañeza del caso. Ajá, perfecto. Con la policía hemos tenido muchas experiencias. Y después tenés muchas experiencias con la gente, ¿viste? Claro. Algunos que al principio son retazos a hablarte, ¿viste? Porque le preguntas, ¿vieron ovnis? No. ¿Alguna luz en el cielo extraña? Sí. Entonces te dicen, sí, vimos el farol que viene todas las noches. Acá, eso era en Capilla. Es como que van entrando en confianza, entonces ahí te comentan, o sea, se liberan de todas esas cosas que tienen y comienzan a hablar libremente. Entonces ahí cuando ven que nosotros nos gusta el tema y somos aficionados al tema, entonces bueno, te empiezan a contar cosas que le pudieron haber pasado. Ajá. Y ahí se abren un poco más. Y después, bueno, le haces las preguntas que te quedaron, qué sé yo, si pudo estimar la altura del objeto que vio, si es que vio un objeto, y todo lo relacionado al avistaje que tuvo, ¿no? Ajá. Ahí nosotros catalogamos los casos como de baja extrañeza, sí, de media extrañeza, de alta extrañeza. Pero también están los de muy alta extrañeza y los de muy baja extrañeza. Claro. Sí, son 5 categorías, ¿no? Ponerle 2 puntos a cada una. Entonces te va dando, si tenés algo de mediana extrañeza, estás más o menos entre el 5 y el 6. Sí. Todo depende también, la cantidad de testigos. Claro. Los informes que podemos sacar de la gente que conoce al testigo, a los testigos, los vecinos, los familiares, todo eso, todos los que trabajan con él. Desde ya con la policía hay algo que verdaderamente lo que te cuenten que ellos no puede ser mentira, pues no pueden mentir en algo así perteneciendo a la policía. Claro. Entonces son más creíbles. Por supuesto. De que se puedan equivocar lo que están viendo también, ¿viste? Después hay que ver si lo que vieron no era un avión, no era un dron, no era un helicóptero, no era algo, chatarra espacial, ¿viste? Claro. Si no era un meteorito. Hoy día está lleno de satélites infinitos. Por eso hoy día una luz en el cielo a mí no me dice nada. Exacto. Porque hay tantos satélites, está tan contaminado el cielo hoy. Te digo más, para mí hay fotos y videos que no me dicen nada, sinceramente. Claro, porque también la inteligencia artificial te los puede crear, entonces hay que ir siempre a la fuente. Por eso vamos directamente al campo a hablar con los testigos, no hay otra. Lo demás es cháchara, como diría alguno. Sí. Ahora, Carlos, estos casos ¿se dan más en zonas rurales o en zonas pobladas? No, zonas rurales desde ya, zonas de muy baja densidad de poblacional. Poblacional.
claro. Por ejemplo, en La Pampa, que hemos ido muchas veces, es una de las provincias de más baja densidad poblacional, creo que es 1,2 por kilómetro cuadrado. Sí, sí. Entonces, en lugares como el Bolsón, que hoy te estaba contando, también es un lugar de baja población por kilómetro y ocurren muchos casos interesantes. Cuanto más abierto es el cielo, mejor se pueden ver estos fenómenos, ¿no? Claro. Cuando vos en el cielo ves ya la Vía Láctea. Exacto. Tenés un horizonte más amplio para identificar cosas. Claro, todo el cielo para vos y bueno, y después hemos recibido informes de policía y de particulares, pero muy extraños, de alta extrañeza, que cuando nosotros llegamos, las personas tenían ganas de contarlo, porque no se lo pueden contar a mucha gente porque se ríen, o no le creen, o te confundiste, ¿viste? Hay un montón de cosas. Y después también tiene que ver con qué gente es con la que vos hablas. Para darte un ejemplo. A ver. En Parela, en La Pampa, cuando fuimos, año 2006, creo, con Paco Martínez y Patricio Parente del Grupo Hemisferio, que fuimos porque aparecían muchos casos extraños, desde mutilación de ganado, vaciamiento de tanques australianos, luces en el cielo. Dos policías que iban de Parela a otra localidad fueron acompañados por una luz que los acompañó casi todo el trayecto, de madrugada. Que después, si querés, te cuento el caso este. Sí, sí, sí. Uno de los policías, al otro día, contaron el caso y se enteró el de la radio. Y el de la radio llamó a uno de los policías para que cuente lo que había pasado. Sí. Perfecto. Este policía no le pidió permiso al comisario. Cuando llegó el comisario y se enteró de que él había contado lo que le había pasado, que no es nada grave, lo metió en el calabozo. Fíjate vos, qué cosa, por contar lo que le pasó, lo metió en el calabozo. Cuando nosotros llegamos, el tipo no quería saber nada. Ni el nombre nos dio. ¿Sabés qué pasa, Carlos? Me parece con eso. Con eso ocurre algo que ya es histórico, ¿no? Cuando se está, digamos, cuando están realizando alguna actividad pública, por ahí se retiene la información para una investigación más profunda, tal vez, a nivel institución que le corresponda. Vos fíjate que hay muchísimos casos en Estados Unidos, astronautas, pilotos, que hablan cuando están fuera de servicio, no dentro del servicio. O sea que te cuentan casos de hace 10, 20 años, pero porque cuando estaban en actividad que no lo podían decir. Claro, pero por eso digo, depende de quién te atienda, porque a la tarde, este era el comisario de la mañana, a la tarde hablamos con el otro comisario y le dijimos lo que había pasado. Dijo, no, dice, pero ¿cómo va a ser eso? Dijo. Y le dijimos que nosotros teníamos varios casos ahí en Parela para ir a ver a los testigos. Dijo, no te hagas problema, me puso un policía en el auto para que nos lleve a ver a todos los testigos con el policía, para que lleguemos con el policía para que podamos hablar con los testigos. Me da la diferencia de un comisario al otro el mismo día. Claro. Según quién, ¿viste? Si a la persona le interesa, va a estar abierto. Si no le interesa, no vas a tener ningún tipo de ayuda en cuanto a la investigación. Una pregunta, Carlos. Cuando vos realizás la investigación, ¿ese jefe de policía te pide un informe? No. No te pide informe. No. Al contrario, en el caso del policía de General Pico,
Sergio Pucheta, Ajá. que él había tenido también un caso de muy alta extrañeza. Sí. Y resulta que no quería atender a nadie, porque había ido a otro grupo, y no lo había tratado muy bien según él, y después llegamos nosotros, pero antes de ir Sí. a hablar con él, porque ya no quería atender a nadie, fuimos a hablar con el comisario de él. Ujú. Y le mostramos informes de policías que nos habían contado sus experiencias Ajá. en la página de Gaceta OVNI que teníamos en internet. Ajá. Eso le interesó al comisario, lo llamó a Pucheta y le dijo, atendé a estos muchachos que son serios. Es decir, por el lado del comisario pudimos hacerle la nota a Pucheta, Ajá. que era su comisario y el que había estado también, fue el primero que apareció cuando desaparece Pucheta y el primero que lo ve cuando aparece. Ese caso Pucheta es interesante, ¿no? Es interesante por El todas las caso Pucheta, connotaciones que sí. tuvo. El caso Pucheta tiene varios puntos anómalos, Ajá. extraños. Sí. No está asociado a un objeto Ujú. y lo raro que de 14 horas, 18 horas que desapareció, no se acordaba mucho, se acordaba muy Sí. poco. Sí. Y después, bueno, las cosas que aparecieron cuando él aparece, perdió vista, se tuvo que hacer anteojos, ya hay un fenómeno físico. Ajá. Tenía pinchazos en las plantas de los pies, Ajá. tenía mal atados los borcegos, se ve que se lo sacaron para hacerle eso, Sí, o sea, sí, lo sí, hizo sí, él. sí, sí, sí. No tenía un abrojo, y el comisario y el amigo de él, cuando los estuvieron buscando, se llenaron de abrojo las medias, los borcegos. Él no tenía un abrojo. Claro. Aparece después de una tormenta terrible, todo seco. Los borcegos atados atrás por el tobillo, ¿viste? Sí. La mujer nos dijo, no, siempre se lo ata adelante. Y además Ajá. el pantalón, nos dijo la mujer, estaba fuera de los borcegos, Los siempre lo lleva borcegos. dentro de los borcegos. Claro. No había huellas donde él aparece, estaba todo embarrado, no había Sí, huellas de él, de eso cómo es lo que llegó. llama más la atención, la falta de huellas. Y más en un Claro, terreno que recién ha llovido, lleno de barro. no había una huella de él. Estaba la huella del vaquero que lo encontró, la camioneta, pero no había una huella de él. ¿Cómo llegó? Él, No podía ver la luz del sol. él había Y dice que salido, él había salido en una motito, ¿no? En una moto claro, él a tenía una recorrer. moto y le hacía vigiato, que no robaran el ganado, Claro. y ese día estaba solo, siempre estaba acompañado con otro policía, Ujú. y vio una luz roja que le pareció extraña y llamó al amigo, le dijo voy a investigar, y después apareció todo lo que él tenía en el piso. La Sí. moto, el casco, el chaleco, la radio, el celular que perdió memoria, igual que el celular de otro comisario que después salió a buscarlo. Sí, 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 sí. Pero bueno, todo eso, nosotros después fuimos 2 noches donde él desapareció Ujú. y nos quedamos ahí las 2 noches viendo a ver si aparecía algo, pero no. Y los policías no querían ir a ese lugar. Claro. Decían, no, nosotros corremos los ladrones, todo, pero esto no le tenemos miedo porque es algo desconocido. Es más grande. Es más profundo, más Sí, misterioso. Vos sabés que recuerdo yo algo del caso Pucheta. Este muchacho hablaba de que en un momento lo que recuerda, o pequeños visos de recuerdo que tuvo, se notaba como sobrevolando la zona o algo así. sí, él nos contó que en un momento él le pareció que estaba pisando algo que no estaba en el piso, Claro, que estaba, no sé, alto, volando, sí. un piso flotante, digamos. Y
recuerda también que ve desde una altura un campo que tenía todo el pasto arremolinado, tipo crop circle de Inglaterra. Sí. Y Sí. lo estaba buscando, porque dijo, lo voy a buscar a ver si es verdad, porque no sé si lo vi o lo soñé. Exacto, exacto. Después, bueno, que vio una persona con un perro. En el momento que le pasa lo que le pasa, dice que ve un ser de ojos rojos, pequeño, que desde sus ojos salen como 2 rayos láser y le entran en los ojos de él, Ajá. le recorren todo el cuerpo hasta los pies y vuelve esa electricidad, y él estaba paralizado. Logra sacarse eso, se da vuelta y empieza a correr. Y dice que ahí le pasó toda su vida mientras corría desde que era chico. Claro. Y que tenía este ser atrás que le decía que siga corriendo, que siga corriendo. Después dice que ve un animal que estaba en los maizales y ahí se paró, y este ser siempre hablándole en telepatía, ¿no? Sí, 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 no. sí, sí. Le decía, o te quedás parado y volvés o seguís. Y él siguió corriendo. Y así un par de cosas muy raras, que Muy por extrañas. 18 horas que estuvo perdido, se acordó muy poco. Hasta el día de hoy En quedó el muy hospital, perturbado, cuando por llegó, supuesto. no tenía hambre, no tenía ganas de ir al baño, y lo único que tenía era sueño. Yo quedé dormido. Sí. No estaba deshidratado. Y está mucho el comisario, porque lo trataron de loco en la policía, sí. después lo dieron de baja, no lo querían jubilar. Sí. El comisario Ayala logró que lo jubilen, porque él dice que él vio todo y que fue verdad, algo le pasó. Que no sé, pero algo le pasó. Algo le ocurrió. Qué bárbaro. Y bueno, con los policías pasa mucho, porque como ellos a veces están todas las noches haciendo vigilia, muchos policías nos cuentan, muchas luces acompañan a las camionetas policiales. Y eso es una constante en La Pampa. Ajá. Y generalmente se da cuando ellos van con la baliza prendida. No sé si parece que el color de la baliza de la policía llamara a este fenómeno que se acerque. Sí. Ahí en Parera ocurrían muchos fenómenos, y uno de esos casos fue el policía Jorge Lastre, que es el que nos contó lo que le pasó con ese otro que lo metieron en el calabozo. Sí, sí. Si querés te lo cuento, es cortito, contalo, pero interesante. Dale. Nosotros volvimos a ir a La Pampa el 19 de noviembre del 21, después de la pandemia. Y le volvimos a hacer una nota al sargento ayudante oficial principal Jorge Lastre, que fue testigo del año 2006 de visualizar un extraño fenómeno luminoso anómalo en la ruta que va de la localidad de Parera a la localidad de Quetrequén, en la provincia de La Pampa. Sí. A principios del año 2006 hubo varios casos anómalos en la localidad de Parera, que fueron avistados por muchos residentes. Luces extrañas, en la zona rural. En este caso, 2 policías de la comisaría local de Parera percibieron en la madrugada del lunes 6 de marzo del 2006 una luz muy brillante, potente, que se les acercó al móvil policial. Sí. ¿Qué pasaba? Jorge Lastre vivía en Parera, pero el otro policía, que tuvo que hacer guardia hasta las 4 de la mañana, vivía en Quetrequén. Entonces él le dijo, no, vení que te llevo con el móvil policial. 4 de la mañana, marzo del 2006, cuando llega el oficial principal Lastre, se dirige a Quetrequén con el móvil policial, que lleva al compañero
Cuando llega a la intersección de la Ruta 9 y la 188, donde gira a la izquierda para dirigirse a Quetrequén, que estaba a 18 kilómetros, se le acerca una luz al móvil policial, muy fuerte, desde su derecha. En ese momento se siente un ruido estática en la radio policial y esta se apaga y deja de funcionar por un rato. Después volvió a funcionar. Se ve que después el objeto se separó más del móvil, calculo. Esa luz se coloca delante del móvil como alumbrándole el camino en los 18 kilómetros y se desplaza a la misma velocidad que el móvil. Que el vehículo. Bamboleándose de derecha e izquierda. Los acompaña hasta el camino de entrada a la localidad de Quetrequén, que ahí está sobre la Ruta 9, porque ellos doblan a la izquierda para entrar a Quetrequén. Claro. Bueno, ahí es donde la luz sigue de largo, no dobla con ellos. Ahí es donde la pierden y no la ven más. El relato del policía Lastre dice que esta luz los encandilaba y les alumbraba toda la cabina, porque estaba cerca. Y se veía como si todo fuera de día, lo que dicen muchos testigos. No pudieron ver algún tipo de artefacto por el brillo intenso, si había un artefacto detrás de eso, pero estimó el oficial que eso debía medir más de 100 metros de ancho, porque su brillo ocupaba todo el ancho de la ruta y llegaba hasta los alambrados de los campos de ambos lados. Claro. Su movimiento era zigzagueante y su velocidad se adaptaba a la velocidad del móvil policial. Si el móvil policial iba despacio, el objeto iba despacio. El fenómeno luminoso anómalo continúa su trayectoria recta por la Ruta 9, en momentos en que el móvil toma el camino de acceso al Quetrequén y no lo vuelven a ver. Pero los acompañó todos esos kilómetros a la madrugada, donde no hay gente, y como que jugaba, porque eso le dicen las luces saltarinas. Como que jugaba, se ponía de un lado, del otro, se acercaba, se ponía arriba de la cabina, y iba a la velocidad de la camioneta. Y de esto tenemos muchos relatos. ¿Qué es? ¿Qué son? ¿Es plasma, como dicen otros investigadores? ¿Es plasma que es inteligente? ¿O se mimetiza? Porque se acerca por esas luces que está viendo, porque no es la primera vez de que se acercan móviles policiales cuando tienen la baliza prendida. Vos sabés que no pueden ver si hay un objeto atrás porque el brillo intenso, como han dicho muchos testigos, el caso de Bariloche, por ejemplo, no les deja ver si atrás hay un objeto. Pero el movimiento se ve que es inteligente porque va al lado acompañando a la camioneta. Desde el punto de vista claro, que siguen el mismo camino, es una determinada inteligencia los está claro, hay una inteligencia que está manejando eso. En este caso. Exactamente. Ahora, bueno, después hay muchas conjeturas, muchas hipótesis de qué es ese fenómeno, ¿no? Que no sé si tiene que ver con el objeto en sí físico, si atrás de esa luz hay un objeto, porque tampoco escuchan ruido los testigos, siempre silencioso. O es otro fenómeno que está al lado del fenómeno ovni, de que es una energía, ¿no? Plasma inteligente, puede ser, vayan a saber, y que se mimetiza con lo que está viendo, con lo que está pasando. Si tiene que ver con las luces, con los autos, porque mucha gente nos ha contado que en La Pampa es normal que se te cruce una luz y te siga. Aún en La Pampa, no me acuerdo, en Árbol Solo, una persona que tenía un camión que iba todas las semanas a buscar leña a otro pueblo,
Ujú. De 18 viajes que hizo, 12 lo acompañó la luz. Impresionante. Impresionante, impresionante. Vos sabés que hay un biólogo oceanógrafo, y me refiero a Ivan Sanderson, que, Sí, que él sostenía, o sea, uno de los creadores, que hoy lo estuvimos hablando con vos, de la criptozoología, o sea, el sí. estudio de esos animales fantásticos que supuestamente no tendrían que existir, pero que se los suele ver, fotografiar y todo eso. Él decía que los ovnis podrían ser vida, un estado Podrían biológico de ser. la materia que puebla el universo, según él. Era la Ah, creencia sí. que tenía. Guarda, en los años 50 ya. Sí, la materia que los astrónomos no saben determinar qué es. Ajá, La materia que está en el universo. exacto. Sí, sí, es una de las 50 hipótesis que tengo de la procedencia del fenómeno ovni. Ajá, ajá. Este, después tenemos, qué sé yo, otro caso que también, con un policía. Este Ajá. caso fue, y más o menos, fíjate vos lo que es la investigación, ¿no? Sí. Yo escuché que en Puelches, en La Pampa, habían aparecido luces en el pueblito ese de La Pampa. Le dije a mis compañeros de entonces del grupo Hemisferios, vamos. Bueno, vamos. 650 kilómetros. Ah, bueno, bueno. Llegamos a Puelches, preguntamos, no, acá no pasa nada, acá no se vio nada, me querían matar. Claro. Eh, Dije, bueno, sigamos, ya estábamos cerca del límite con Río Negro, Ujú. el río Colorado, y digo, por ahí en Río Negro hay algo, vamos a averiguar, ¿viste? Vamos, paramos y preguntamos en cualquier lado. Antes de llegar al límite hay un pueblito que se llama Embalse Vique Casa de Piedra, Ajá. un lugar de pocas casas, y había una comisaría, que era una casa que tenía el cartel de la comisaría, el escudo. Éramos 4, creo, o 5, no sé. Bajamos del auto, este, golpeamos, sale un policía y estaba hablando por radio a otro pueblo, Ajá. y dice, sí, díganme. Le dijimos, bueno, no, queremos saber si vio algo acá, que es un buen lugar para ver cosas raras en el cielo. Ujú. Ujú. Dice, bueno, si me esperan 5 minutos, ya los atiendo. Ah, bueno, dijimos, listo. Algo nos va a decir. Claro. Yo pensé que iba a decir, no, váyanse, muchachos. Ujú. Termina de hablar con el radio, nos hace pasar, Sí. nos sienta, prepara mate, llama a la esposa y a los hijos, y con el grabador, pusimos el grabador arriba de la mesa, Ujú. y nos contó más o menos 2 horas de casos que le habían pasado. Uno de los casos, que fue el que más se asustaron, ocurre en las inmediaciones de la localidad de Dique Casa de Piedra. Dicha Ajá. localidad se encuentra al sudeste de la provincia de La Pampa, sobre el río Colorado. Ajá. El destacamento policial de Casa de Piedra es la casa de él, con su familia. Claro. El único oficial que había era él, Julio Eh, Orozco. eh. Él hacía 18 meses que estaba ahí viviendo en el destacamento junto con Ujú. su familia, su esposa y sus 4 hijos. Ajá. Todos ellos fueron testigos en su automóvil de un seguimiento de un aparato no identificado. El hecho ocurre los primeros días del mes de julio del 98. Ajá. El oficial Julio Orozco, para poder cobrar su sueldo, tenía que ir todos los meses a otro pueblo, Colonia 25 de Mayo, que Claro. es una localidad que se encuentra en el extremo sudoeste de La Pampa.
Ajá, ubicada ajá. sobre el río Colorado, Sí. a 100 kilómetros de dique Casa de Piedra. Todo comienza volviendo un día de Colonia de 25 de mayo, que fue a cobrar por la ruta 23, todo tierra, ¿no? Sí, sí. A unos 10 kilómetros del empalme de la ruta 23 con la 28. Era una noche oscura, Ujú, sin luna. ujú. En ese momento mi señora, Janet Baeza, la mujer, ve una luz de frente. Era una luz muy blanca, muy fuerte, que iluminaba todo el terreno. Sí. Típico. Y él dice, pensé que debía ser un automóvil y de repente desapareció. Al faltar unos 3 kilómetros para el cruce con la ruta 28, comienzan a ver nuevamente esa luz que lo seguía por medio del campo y que iluminaba muy fuerte. Sí. Todo poco antes de cruzar la ruta 28. Ajá. Nuevamente desaparece la luz. Cuando llegamos al cruce con la ruta 28, donde hay unos tanques de gas, vemos sobre una loma aparecer nuevamente la luz. En ese momento paro el auto, un Ford Escort, y nos bajamos con mi señora. Ajá. Me acuerdo que dijo, como buen policía me subí al estribo y con los binoculares miraba el objeto. Pero al ver que mi señora me dijo, mirá, se nos viene encima el objeto. Y vi que se venía hacia nosotros. Era una Sí. cosa grande y muy Sí. luminosa, era algo muy extraño. Entonces nos metimos de vuelta en el auto y nos dirigimos rápidamente hacia casa. Los chicos estaban en el auto bastante Ajá. asustados. Sí, sí. En ningún momento escucharon ruido alguno. Eso no era un avión, ni un helicóptero, ni una avioneta, no era nada conocido. Ujú. Se veía que eso venía atrás nuestro, siguiéndonos por medio del campo. Ajá. Tendría más o menos un tamaño de 4 a 5 metros y estaría a una distancia de 1000 metros de nosotros. Pensá que en ese tiempo no estaba tan contaminado el cielo también, ¿no? Claro. Y ese lugar Claro. se ven todas las estrellas. Ujú. Al llegar a la casa guardé el auto y enseguida llamé por radio a Colonia 25 de Mayo y le comuniqué a mi superior lo que nos había sucedido. Cerramos la casa y miramos por la ventana, pero ya no la veíamos. Ajá. Bueno, él le dijo a su superior que era un ovni y en el libro de informe de actas que tenía ahí en la comisaría había hecho el informe de lo que habían visto. Sí, sí, sí. Al rato mi hijo mayor de 12 años me dijo, papá, le voy a dar de comer al perro, porque esa luz ya no está. A los pocos minutos entró en la casa muy asustado diciendo, apareció de nuevo la luz y fue como si hubiese explotado en el aire. Salimos afuera con mi señora, pero no vimos nada ni escuchamos ningún ruido. El nene dijo que esa luz lo había alumbrado cuando él le dio la comida al perro y después sintió una explosión. Sí. A los pocos días me encuentro con compañeros policías de la patrulla rural, Ujú. enterados de lo que nos había pasado a mí y a mi familia. Me comentan que ellos andaban ese día por la zona de Puelches, Puelche, sí. que está creo que a 50 kilómetros de ahí, localidad ubicada, no más, 117 kilómetros de dique Casa de Piedra. Puelches era donde habíamos ido al principio. Y vieron como que algo explotó en el aire, desde ahí, desde Puelches, Sí, sí, sí. en dirección a dique Casa de Piedra, aproximadamente a las 23:30 horas, coincidía con lo que vio mi hijo y también coincidía el horario que nosotros habíamos llegado. Ajá. Con respecto a la luz, era grande, con una luz muy potente, que no nos permitía ver el contorno del objeto. Era todo luz, Claro. lo mismo que nos contaba el otro policía. Sí, Y sí. avanzaba muy despacio. Iluminaba todo el campo, como si fuera de día. Cuando llamé a mi jefe por radio para avisarle de lo ocurrido, le dije que para mí eso era un platillo volador. Todo esto habrá durado aproximadamente 30 a 40 minutos. Ujú. Al otro día, mi hijo mayor cayó enfermo durante 3 días con fiebre. Y bueno, como te decía, en el cuaderno de novedades del destacamento hizo referencia a todo el incidente. Claro. Y acá, comparando, haciendo pautas de comportamiento del fenómeno, Ujú. seguimiento de automóvil, iluminación de la zona como si fuera de día,
Sí, sí. desplazamiento de varios kilómetros del objeto, Ajá. acompañando al auto, ausencia de ruido o zumbido, luz muy potente que no deja ver si hay una silueta de un aparato detrás de ella. Claro. El hecho produjo temor en los testigos y hasta un cuadro febril en uno de los niños. Ajá. ¿Qué fue lo que siguió a esta familia y luego estalló en el aire? Vaya a saber, algún día quizás No se sabe. sepamos con certeza qué hay detrás de estos fenómenos extraños de muy Es alta verdad. extrañeza. Vos Y sabés, lo que después vos sabés, Carlos, pude que hay casos, pensar, disculpame. ¿por qué Vos, explotó? Si no se encontraron rastros, no se encontraron nada quemado, pudo haber sido que rompió la barrera del sonido. Es una posibilidad. una posibilidad. Pero vos sabés también que hay muchos casos en que esa luz que persigue gente o que anda sobrevolando algún lugar desaparece, no con estallido, pero sí como que desaparece al instante. Sí, es como sí, que se fuma. sí. Muchos dicen que como que se achica y se apaga o desaparece de repente. En ese mismo policía nos relata otro caso de luces saltarinas del lago Corto. Sí. Estaban los de vialidad asfaltando la zona. Sí. Sí. El que estaba a cargo del camión se tuvo que ir a Puelches porque tenía una goma pinchada. Ajá. Y los empleados y el policía estaban haciendo un asado. Lo esperaron para comer, no llegaba el chofer con el camión. Bueno, comieron a las 12 de la noche, se fueron a dormir. Y después dice que llegó más tarde, como 12:30, llegó el camionero con el camión asustado, que al volver de Puelches a Dique Casa de Piedra, cerca del cruce de la ruta 152 con la 28, Ajá. alcanza a ver una luz en medio del campo que lo comienza a seguir. Se le pone al lado derecho del camión. Después se le pone del otro lado. Después iba a la par del camión. Después iba del otro lado del alambrado, a la misma velocidad que el camión, sí, sí. y a la misma altura del alambrado. Es decir, iba bajito. Ajá. En un momento dado esa luz se le pone detrás del camión, luego se pone nuevamente a su derecha. Después se puso delante del camión y comenzó a cruzarse de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, delante del camión, siempre a la misma velocidad a la que iba el camión. Antes de llegar a destino, es decir, a Dique Casa de Piedra, se le colocó a la izquierda y se alejó por medio del campo. Este es otro hecho de alta extrañeza ocurrido en esos meses. Esto de que se van cuando ven que llegan a un lugar poblado es muy común. El objeto, cuando ven que pasan por un pueblo o un lugar poblado o que están llegando, se va. Hay una inteligencia, está siguiendo al camión de esa manera. Dice que estaba muy nervioso el chofer. Y después nos contó de los incendios que no son incendios. Ajá. Los incendios que no son. Ajá. Varias veces, muchos testigos nos han contado que en el campo ven como que hay un incendio. Sí. Y sí. Se preparó, agarró palas, agarró al compañero, agarró la camioneta, al policía, ¿no? Julio Orozco. Sí. Y se fueron al lugar. Y cuando llegaron no había nada. Absolutamente nada. Vuelven y donde estaban esos tanques de gas, que era una compañía, le dijeron, los de ahí, le dijeron, ¿vieron el incendio que estaba allá? Le dice, sí, venimos de allá, pero no hay nada. Es decir, que estos testigos también lo habían visto. Y otro caso interesante que me acuerdo en Parera, un policía, que cuando fuimos, yo antes de ir hablé por teléfono con él y me dijo, yo tengo algo para contarle. Ajá. Bueno, siempre lo filmamos y nos dejan, lo grabamos. Claro. Este hombre era comisario. Iba de Parera hacia donde fue lo de
lo de Sergio Ucheta, ¿no? Sí, sí. Un camino de tierra en donde está el cementerio de General Pico, angosto, donde si pasan dos autos pasan muy justo, ¿no? Uno que va y otro que viene. Sí, sí, sí. Bueno, iba con el móvil policial, con la baliza prendida de noche, solo, la madrugada, y ve dos luces que venían atrás. Dijo, es un auto. No, que venían de frente. Venía de frente. Y veía que se acercaba, que venía rápido. Bueno, el hombre, ¿qué hizo? Le hizo luces, nada. Claro. Porque él había apagado las luces para ver qué pasaba. Después prenden las luces cuando se acerca el auto, supuesto auto, y piensa que va a colisionar con él. Se agazapa en el habitáculo, se agacha, porque pensaba que iba a chocar. Sí. Y mientras estaba ahí agachado, ve que una luz pasa por arriba del parabrisas hacia arriba. Se baja de la camioneta y ve que una luz está volando por arriba hasta que se perdió. Y mira en el piso si había huellas de ruedas, de algo, nada. Nada. Es decir, que no era un auto, era un objeto. Impresionante, está todo grabado, lo que nos contó el comisario de Parera. Realmente. Y así, de eso tenemos un montón de casos. Después está el tema también de los tanques australianos que aparecen sin agua y sin pérdida de agua, sino que el agua desaparece. También, sí. También eso en Parera. Y vos sabés que eso no te lo conté, pero está asociado a la mutilación de ganado. Ajá. En los casos, que hubo 3 casos ahí que vimos nosotros, de desaparición del agua, 80.000 litros de agua de la noche a la mañana. Sí. Estaba el capataz, nos dijo a las 12 de la noche este tanque estaba lleno de agua. Me llegaba al cuello el tanque australiano, tenía unos 60, 6 metros de diámetro, 80.000 litros de agua. Y frente al tanque estaba la casa del capataz y enfrente la casa del dueño. Sí. Hablamos con los dos, el capataz dice, me levanté a las 6 de la mañana, el tanque estaba vacío y no había agua en ningún lado. Fueron a los bebederos a ver si se habían trabado, estaban bien. Sí. Y el dueño nos dijo, dice, cuando vaciamos el tanque para limpiarlo, el agua llega a la tranquera que estaba a 300 metros. Claro. Y dice, esta es la capilla del Monte de la Pampa, nos dice. ¿Por qué? Porque me aparece ganado mutilado. El ganado se asusta de algo y me ha roto un montón de tejido. Sí. La falta de agua, acá se ven luces extrañas. Salen ¿Sabés qué hizo? Una escopeta, la puso atrás de la puerta y le puso una luz de movimiento y un sensor de movimiento, para que, le puso un timbre, que si había alguien que a la noche andaba por ahí le iba a sonar y él le iba a salir con la escopeta. Dice, porque ¿quién me paga a mí esto? Los animales muertos, la falta de agua, el alambrado roto, nadie me lo paga esto, nos decía el dueño. Y en otros campos pasó lo mismo. Hubo un campo que era un ingeniero agrónomo que tenía 2 tanques australianos. En uno, de la noche a la mañana le faltó toda el agua y un caballo recién nacido estaba mutilado. En los 3 casos había mutilación de ganado con la falta de agua de los tanques. Sí. Hay muchos casos. La mutilación con el protocolo de que los cortes son perfectos, como si fuera con un bisturí que láser, que además de cortar cauteriza en el momento, la falta de la quijada,
la falta del hueso hioides, la falta de la lengua, la falta de los órganos, de las ubres La falta de y a veces de sangre los en el órganos animal. internos. En muchos casos la falta de sangre. Ujú. No hay movimiento del animal como que se quiere defender. Sí, No hay huellas. sí. Son mutilaciones muy extrañas. Son, Hemos visto ahora con Cristian Soldano que fuimos a Roque Pérez y de casualidad vimos una vaca mutilada de protocolo y la pudimos filmar y la subimos a la página, porque tenemos una página nueva con Cristian Soldano que se llama Proyecto Terra Críptica, las dos veces con K, Ajá. Terra Críptica, Ajá. y ahí estamos subiendo las investigaciones que estamos haciendo ahora. Bien, bien, bien. En bien. Varias partes de la provincia de Buenos Aires y tenemos casos de alta extrañeza. Pensé que no íbamos a conseguir, pero hemos conseguido varios casos de alta extrañeza, desde un vecino de un testigo que dice que el vecino vio un objeto que le chupaba un ternero, abdujo el ternero. Al ternero. Estamos tratando de ubicar al dueño del campo ese para ir a hablar con él. Sí. Este otro testigo dice que 3 vacas le aparecieron enganchadas en el alambrado boca abajo. No pueden, dice, engancharse nunca boca abajo en el alambrado, con la cabeza casi tocando el piso. Eso vino de arriba, dice. Exacto. Y así tenemos casos de 3 pescadores que estaban pescando y ven salir una luz del Paraná hacia arriba. Otros que ven un objeto con 2 humanoides. Ajá. Ahí en la orilla del Paraná, en Beguerí, que es un pueblo que pertenece a Roque Pérez, que ya tenemos la referencia de uno de los testigos, que cuando volvamos tenemos que ver si lo ubicamos para hablar con él. Más que interesante. Y así varios casos más muy de alta extrañeza. Vos sabés que se nos va ya el programa, pero otro caso interesante para que nos hable la próxima vez, Carlos, es el caso Palacio, Sí. en Morón. Ajá. Bueno, es otro de los testigos que hemos... Eso lo vamos a anotar para el futuro, y la próxima vez que te invite me vas a comentar sobre estos casos. Un caso muy interesante. Sí. Más de un caso tiene. Sí. La verdad que sí, tiene muchas aristas el caso. Bueno, como todos los casos que hay de este tipo. Carlos. Sí, por eso, son alta extrañeza. Alta extrañeza. Te agradezco mucho haber estado con nosotros. Te agradezco mucho todo esto que nos comentaste, tu tiempo. Un gran abrazo y de paso quiero que te vayas con un saludo para Romano. Bueno. Un gran saludo, decirle. Se lo voy a pasar. Y para Cristian Soldano, a quien no conozco personalmente, pero le envío un saludo también. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenas noches. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, hermano, un abrazo. Realmente los casos que nos cuenta Carlos Vales es para una película de ciencia ficción, ¿no les parece? Y muchas películas de ciencia ficción están sacadas tal vez de casos similares. Muchas gracias por su compañía, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes próximo en Noches de Misterio.